Sí, empezó ya. Ahí la mano. Ya, hermano, vamos a comenzar. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque podemos ya estar reunidos para comenzar nuestro estudio, Señor, de tu palabra, Señor, de tus doctrinas, de lo que tu palabra, Señor, nos enseña. Gracias, Señor, porque podemos entonces sentarnos, Señor, para poder meditar en tus cosas, Señor. Gracias porque tú nos das este tiempo, Señor, en este día, Señor, que tú separaste, para que lo dediquemos a las cosas tuyas, Señor, a las cosas que son santas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas en nuestro estudio el día de hoy. Dirija nuestras mentes, Señor, que son celestiales. Esto, Señor, que está unido, Señor, con tu ser. Y que podamos ver, Señor, tu bondad, tu misericordia y el propósito por el cual tú nos llamaste, Señor, para vida. Quédate con nosotros, Señor, y también te pedimos por los hermanos que vienen en camino. Dale, Señor, seguridad, Señor, que puedan llegar sin accidentes, Señor, líbralos de todo mal. Entonces, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, hoy día vamos a continuar hablando acerca del decreto de Dios. Entonces, seguimos en el párrafo, o sea, en el capítulo 3 de la Confesión de Fe. Vimos, en primer lugar, en el párrafo 1, la doctrina del decreto en general. En segundo lugar, el párrafo 2, vimos que el decreto es incondicional. En el párrafo 3 y 4, vimos cómo el decreto, o vimos acerca del decreto en relación con el destino eterno de las criaturas racionales, tanto los hombres como los ángeles. Y hoy, en el párrafo 5, vamos a avanzar específicamente al decreto o a la predestinación para vida. También podemos hablar del decreto en referencia a los elegidos para vida. Entonces, este párrafo en la confesión dice así: aquellos del género humano que son predestinados para vida, Dios, antes que se estableciera la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable, y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, simplemente por su gratuito amor y gracia, sin previsión alguna de fe o buenas obras, o perseverancia en cualquiera de ellas, o de cualquier otra cosa en la criatura, como condiciones o causas que lo movieran a ello, y todo para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Se acuerdan qué creían los arminianos? Ya, que el hombre ponía parte, pero en relación con el decreto. Creen en el decreto, pero afirman que tienen que poner de su parte.
Ah, la suya está cortada también, hermana. El mío también. ¿No? Hay varias cortadas. Le falta, al mío le faltan los versículos. Que no se imprimió bien. ¿Sí? Ya. Ah, ya. Si alguno lo tiene. No, si yo tengo aquí en la tablet. Ahí está. Sí te lo mandé. Eh, ya, ¿se acuerdan que creían los arminianos? ¿De qué forma Dios decreta? Por su preconocimiento. Dijimos que los arminianos creen en, de cierta forma, una doctrina del decreto, de la predestinación, pero que ellos creen que Dios predestinó para vida a aquellos que Él vio que iban a creer, iban a hacer buenas obras e iban a perseverar. Entonces, la doctrina de la elección en el arminianismo debe ser entendida como retrospectivamente, es decir, Dios mirando hacia atrás. No, él vio a aquellos que iban a creer. Primero, él vio a la gente creyendo y después los destinó para vida o muerte. Sin embargo, aquí la confesión nos va a decir que Dios predestinó según su eterno e inmutable propósito y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad. También nos dice que es por su pura y libre gracia y amor. Y más específicamente, nos dice que sin previsión de la fe o buenas obras o la perseverancia en ninguna de ellas, ni cualquier otra cosa que haya en las criaturas. Entonces, si nos damos cuenta, los autores de la confesión están mirando la Biblia por un lado y con el otro ojo están mirando la remonstrancia, el documento de los arminianos. Por eso ellos escriben esto, porque están en contexto, aún era muy reciente, la discusión sobre el arminianismo, los cánones de Dort. Y además que en la iglesia de Inglaterra también habían arminianos. No era algo solamente en Holanda, que es donde se desarrolló el sínodo de Dort. En Inglaterra también habían arminianos. Y entonces la confesión se va a posicionar expresamente contra esa doctrina. Es decir, el arminianismo no podía formar parte de la iglesia en Inglaterra. Tenía que estar expulsado de Inglaterra el arminianismo. Porque se acuerdan que el propósito de la asamblea es configurar cuál sería la religión, la única religión de Inglaterra. El propósito no aquí es tener una entre muchas iglesias, sino que una sola iglesia. Y entonces el arminianismo iba a estar excluido de la enseñanza de esa iglesia. Bien, entonces la doctrina que nosotros encontramos acá en este capítulo, nosotros vamos a ver que están expresamente enseñadas en las escrituras. Y lo primero que vamos a ver es cómo la elección o la predestinación para vida está condicionada solamente en el propósito de Dios. Veamos Efesios 1, versículo 5 y también 11. Efesios 1, versículos 5 al 11. No, perdón, 5 y 11. Efesios 1, versículos 5 y 11. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Y el versículo 11, en él, digo, en quien asimismo recibimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad.
Entonces, ¿cuál es el fundamento, cuál es la condición para nuestra predestinación para vida? El propósito de Dios. Nada más que el propósito de Dios. De hecho, aquí el versículo 11 hace una afirmación acerca de Dios. ¿Cuál es el fundamento? No solamente para la predestinación, sino que para todas las cosas, el consejo de su voluntad. El propósito de Él que hace, así es llamado Dios, Él que hace todas las cosas según el propósito de su voluntad. Veamos también en Mateo 11, versículos 25 y 26. Mateo 11, 25 y 26. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendido y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de agrado ante ti. ¿Cómo se relaciona esto con el decreto? Es la voluntad de Dios. Vean cómo hay cosas que son escondidas por Dios. Se refiere esto a cosas que entonces que no son reveladas, que no son conocidas o que no son creídas por algunos. Entonces, ¿por qué hay cosas que la gente no cree? En última instancia, porque así le agradó a Dios. Hay cosas que los grandes eruditos no creen, pero aquellos que tienen una fe simple, como los niños, sí las creen. ¿Cómo es posible que las puedan entender los niños y no los grandes eruditos? Porque estas cosas se creen porque Dios es quien obra el creer. No está relacionado con la capacidad humana, sino que con la obra de Dios. Pero vean cómo incluso el que algunas cosas no sean entendidas o que estén escondidas, le agrada a Dios de esa forma. Entonces, las cosas pasan según el propósito de Dios, lo que a Él le agrada. Vean también en Juan 15, versículos 16 y 19. Juan 15, 16 y 19. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. 19. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Más porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Vean entonces que en ambas el Señor dice, yo os elegí a vosotros. No fueron ustedes que me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Si yo no los hubiera elegido, ustedes continuarían amando las cosas del mundo, nunca me hubieran amado a mí. Pero porque yo los elegí y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, es decir, yo he obrado en ustedes, no solamente los elegí, sino que yo obré en ustedes para que crean, para que lleven fruto, vuestro fruto permanezca.
Entonces, esta afirmación de que la predestinación para vida ocurre según el eterno e inmutable propósito y consejo secreto, y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, está claramente basada en las escrituras. ¿Por qué este decreto de predestinación para vida no puede estar basado en las buenas obras? ¿Por qué? Ninguno hace buenas obras. Ujú. Somos pecadores, somos como trapo de inmundicia. ¿Qué más? Incluso las buenas obras están manchadas por el pecado. Pero ¿qué pasaría si hubiera alguno, supongamos, que sí puede hacer buenas obras y es elegido por las buenas obras que él hace? Supongamos que si fuéramos neutros, y hiciéramos malas y buenas obras, y de una forma Dios diría, ese sí hace buenas obras, y por eso que lo elijo, como dicen los arminianos, ¿se acuerdan? Dios predestinó porque vio a aquellos que iban a hacer buenas obras, aquellos que iban a tener fe o perseverar hasta el fin. No sería por gracia. ¿Cómo? Lo canonizan, claro. Vean Romanos 11, versículos 5 y 6. Romanos 11, 5 y 6. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente según la elección de la gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Aquí son dos cosas que se contraponen. O somos salvos por obra, o somos salvos por gracia. Si hay previsión de buenas obras, entonces la salvación no es más por gracia. No puede ser por obras y por gracia al mismo tiempo. No puede ser merecido e inmerecido al mismo tiempo. Entonces, la doctrina de los arminianos, aunque va a decir que es por gracia, que la salvación es por gracia, pero que esa gracia es dada solamente a aquellos que Dios previó que se iban a arrepentir, que iban a hacer buena obra, que iban a perseverar, entonces niega la gracia. Entonces, usan la palabra gracia, pero le sacan todo su significado, le sacan todo el sentido, y finalmente se transforma en una doctrina humanista, porque trae la gloria al hombre y no a Dios. Vean en 2 de Timoteo 1:9. Segunda a Timoteo 1:9. Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, no según las obras, sino según la gracia. La elección, entonces, desde el punto de vista arminiano, niega la escritura. ¿De qué forma? Porque niega que la salvación sea realmente por gracia. Va a trasladar el fundamento de la salvación a las obras de las personas. No así, no con ese lenguaje explícito. Sin embargo, quitándole el significado a las palabras, dándole nuevos significados, no el significado bíblico,
como por ejemplo a la palabra gracia. Ahora, el que Dios no prevea la fe o las buenas obras, ¿significa que ellas no van a existir en los cristianos? Ellos deben existir. Ujú. Ujú. La fe, las buenas obras, la perseverancia. Pero así como ellas deben existir en el cristiano, ellas no son las condiciones para la elección, sino que son el fruto de la elección. Ujú. Vean Efesios 2, capítulo 10. Efesios 2:10. ¿Qué dije? Capítulo, no, Efesios, capítulo 2, versículo 10. Porque por gracia, perdón, 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Mm? Vean cómo estas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios desde antes de la fundación del mundo nos predestinó para buenas obras, no por causa de las buenas obras, sino para que nosotros hagamos buenas obras. Vean en el versículo 4, 1:4. Según nos recogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Nuevamente, para que seamos o para que fuéramos santos, no porque éramos santos. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Vean cómo es el Padre quien nos da al Señor Jesucristo. O sea, somos un regalo del Padre para el Señor Jesucristo. Somos entregados a Él, para que Él sea nuestro Señor. Vean ahora Juan 10, versículo 26. Juan 10, 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Y ahora Hechos 13, Hechos 13, versículo 48. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, la fe, porque fe es creer, la fe es dada por Dios, es consecuencia de la elección. Aquellos que creen, no creen porque simplemente no son ovejas de Cristo o no han sido dados por el Padre al Señor Jesucristo o no estaban ordenados para vida eterna. Todos los que estaban ordenados para vida eterna creen. Entonces, la fe y el arrepentimiento son los frutos de la elección, no su fundamento. Veamos ahí en Efesios 2,
el versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. Os voy a hacer aquí tres afirmaciones. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros. O sea, no es capacidad nuestra, sino que esto es un don de Dios. La pregunta, ¿qué es el don de Dios? No, pero de estas tres afirmaciones que Pablo hace, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Las tres cosas. ¿Cómo sabemos que son las tres cosas? Ya, eso de ahí ya te fuiste a la teología, ¿cierto? Hiciste analogía de la fe. Cuando el apóstol Pablo escribe, así como nosotros tenemos tiene que haber una correspondencia entre los pronombres y los sustantivos, los artículos, en género, por ejemplo. No estoy yo aquí seguro cuáles son las palabras, pero salvos, gracia y fe son dos que están en femenino y uno en masculino. Y el apóstol aquí va a usar una palabra que es neutra. Cuando dice esto no de vosotros, pues es don de Dios. El don de Dios es esto. Si fuera, o una de ellas, tendría que usar uno de los dos géneros. Pero él usa el neutro porque se está refiriendo a todo lo anterior. Entonces, esto se está refiriendo a todo. Entonces incluye la fe. Porque los arminianos van a decir, no, la fe es algo que nosotros tenemos, no es algo que Dios regala. La fe fluye de nosotros. La gracia es el don de Dios, van a decir los arminianos en este versículo. Pero recuerden que ellos entienden gracia de otra forma. Pero decir, no, aquí el versículo dice que la gracia es el don de Dios. Pero no, esto no se refiere específicamente a la gracia, sino que a las tres cosas que dijo anteriormente, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y todo esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. Porque si alguna de estas tres cosas fuera nuestra, entonces sería por obras. Si la fe fuera nuestra, en lo que dice el apóstol Pablo, entonces la salvación sería por obras. Y entonces no puede ser, esto es un don de Dios. Porque ¿qué pasaría si la salvación fuera por obras? ¿No sería por gracia? Y entonces nosotros podríamos gloriarnos. Porque finalmente yo soy salvo porque yo creí. O yo soy salvo porque yo hice tal o cual cosa. Entonces la confesión, siguiendo el lenguaje de la Escritura, va a decir que la fe, que el arrepentimiento, que las buenas obras, en realidad son frutos de la elección y no condiciones para ella. Eso nos muestra entonces que la regeneración es una obra que completamente le pertenece a Dios. Vamos a Juan 3, que es un texto del cual siempre tenemos que hablar cuando hablamos de la regeneración.
Juan 3, en el versículo 3, nos dice que Jesús, hablando con un fariseo que se llamaba Nicodemo, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo, en su mentecita, como la nuestra, eh, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces el Señor Jesús está hablando ahí acerca de la regeneración como algo espiritual. Nicodemo lo ve como algo meramente físico. Recuerden que para los judíos y los fariseos no era necesario que hubiera un nuevo nacimiento. Para ellos el nacimiento, yo nací de una mujer judía, soy judío, soy hijo de Dios. ¿Cómo? Era hereditario, era solamente por la sangre. Es el pensamiento que el Señor Jesús estaba combatiendo. Y de hecho así lo va a expresar Juan desde el principio, cuando dice en el versículo, capítulo 1, versículo 12, más a todos los que lo recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los judíos pensaban que era la sangre, tener el ADN de Adán, que los iba a salvar. El Señor Jesús, o Juan aquí, va a decir que no es así, que es, en realidad, hijos de Dios son aquellos que creen en el nombre de Dios. Y entonces ahora nuevamente va a decir que para nacer, en realidad, para ser un hijo de Dios, es necesario creer. ¿Mm? O es necesario, más bien, nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo se nace de nuevo? No es, obviamente, entrar siendo viejo al vientre de la madre, sino que nacer del agua y del espíritu. Es necesario nacer del espíritu. Y entonces en el versículo 8, 3:8, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Aquí el Señor Jesús está haciendo un juego de palabras, porque el Señor Jesús usó la misma palabra para viento y espíritu. El viento en griego es neuma y espíritu es neuma. Entonces dice que el neuma, el espíritu o el viento, sopla donde quiere y tú oyes su sonido, tú sabes que está ahí, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también el que es nacido del espíritu, porque funciona como aquel que es su padre, que es el espíritu. Nicodemo va y le responde, ¿cómo puede ser esto? Y el Señor Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto y testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo se puede nacer de nuevo? ¿Cómo se puede ser un hijo de Dios? ¿Cómo se puede tener vida eterna? Ahí el Señor Jesús le va a responder, no le responde directamente, pero le va a decir que es creyendo.
Así se nace de nuevo, creyendo. Porque creyendo nacemos del Espíritu, nacemos de nuevo. Ahora, ¿quién puede nacer de nuevo? El que cree. ¿Pero quién hace creer? El Espíritu. Quien sopla como Él quiere. Que obra como Él quiere. Entonces es en ese contexto de cómo yo puedo ser, cómo puedo nacer de nuevo, que el Señor Jesús va a responder este famoso versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Creyendo. La consecuencia del creer es el tener vida eterna. Pero estas cosas están relacionadas. Este Juan 3:16 nosotros no podemos separarlo de lo que el Señor Jesús está diciendo antes, que aquel que cree, cree por la obra del Espíritu Santo en él. Entonces, los arminianos, muchos arminianos ya van a usar este versículo. La salvación está ofrecida para todos y simplemente la única diferencia es el creer. El que cree no es por el decreto, no es por la predestinación, es por la fe. Pero el Señor Jesús está diciendo que las personas que creen, creen porque el Espíritu Santo actúa en ellas. La regeneración no está condicionada por la fe y el arrepentimiento, sino que al contrario, la fe y el arrepentimiento son una consecuencia de la regeneración. Somos regenerados, nacemos de nuevo y entonces creemos. Entonces, la regeneración debe estar basada en el decreto de Dios solamente. Este es el único fundamento. Y vean cómo Dios mismo afirma que es prerrogativa de Él, o sea, que solamente le pertenece a Él el elegir. Romanos 9. Romanos capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Vean también el versículo 16. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y también el 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, ¿quién tiene autoridad para determinar la vida eterna y la muerte eterna? Es solamente Dios. El alfarero tiene potestad. Esa es la pregunta que está haciendo retórica. Sí, el alfarero tiene potestad para hacer del barro lo que él quiera. Y de hecho, eso es lo que el alfarero hace, Dios. Él dice, y no tiene que disculparse ni nada. A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Dice, ¿por qué Jacob es parte del pueblo de Dios y Esaú no? Porque Dios hizo esa discriminación.
Eh, Iba a decir de forma muy clara en el versículo 16, no depende del hombre, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Depende de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, la elección o la predestinación para vida depende absolutamente de Dios, quien los predestinó según su eterno e inmutable propósito y el consejo de su voluntad. Ahora, aquí hace otra afirmación cuando dice que a estos los ha escogido en Cristo. ¿Qué quiere decir que los ha escogido en Cristo? ¿Qué puede ser? Mandó a Cristo a morir por nosotros, pero mira, ¿qué dice? Nos dice aquí, los eligió para que Cristo muriera por ellos. Dice, los eligió en Cristo. ¿Qué significa que nos eligió en Cristo? Los que creyeron en Cristo, Estando unidos a Cristo por la fe. estando unidos a Cristo por la fe, ¿sí? Ujú, ujú, ujú. Los creyentes, es por la obra de Cristo, pero los creyentes nunca estuvimos alejados de Cristo en el decreto de Dios. Siempre estuvimos unidos, abrazados en Cristo. Entonces, Él nunca nos vio como perdidos, ¿m? Sino que dice, estos van a ser de Cristo y a estos son los que yo voy a elegir. Estos son los que yo les di a mi Hijo para que Él sea glorificado. Entonces, es la doctrina de la unión con Cristo. Dios no nos podía elegir en nosotros, porque somos pecadores. Él nos eligió en Cristo, unidos con Él. O sea, el decreto de la salvación no es el decreto donde Dios nos mira a nosotros por nosotros mismos, sino que es el decreto donde Dios nos mira unidos con el Señor Jesucristo. Porque Él nos ama en Cristo. Él no nos podía amar en nosotros mismos. Entonces, en Cristo, Él nos eligió para gloria eterna. Eso incluso antes de que fuera el mundo creado. O sea, cuando Dios hizo un pacto de la eternidad consigo mismo, la Trinidad hizo un pacto, Dios, el Padre, dijo, estos yo los voy a unir con mi Hijo. Y unidos con Él, yo los elijo para que sean míos. Y esto para gloria eterna. Porque el propósito de la elección es la gloria de Dios. Entonces, el fundamento, el decreto de Dios. El tiempo, ¿cuándo Dios nos eligió? Antes de la fundación del mundo. ¿Cómo Él nos eligió? Unidos con Cristo. ¿Y para qué Él nos eligió? Para su propia gloria. Lo va a decir dos veces explícitamente. Cuando dice que los ha elegido en Cristo para gloria eterna. Y luego al final, cuando dice que todo esto es para la alabanza de la gloria de su gracia.
Y nosotros podemos ver entonces Efesios 1:6, o 5 y 6, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces ahí vemos nuevamente el lenguaje de la confesión, está simplemente tomando versículos de la Escritura. Y el versículo 12, para que seamos nosotros los que antes hemos esperado en Cristo para la alabanza de su gloria. Entonces, la gloria de Dios es el propósito de la elección para vida. Para que nosotros entonces, de forma consciente, glorifiquemos a Dios. Dios se glorifica en todo, incluso los réprobos glorifican a Dios en su reprobación. La diferencia es que nosotros de forma consciente, voluntaria, glorificamos a Dios. Y entonces es para eso que Dios nos eligió y nos predestinó para vida. Es incoherente entonces el orgullo en la salvación. Porque el orgullo es precisamente llamar la gloria de la salvación a nosotros. Soy salvo por mi fe, soy salvo por mis obras, soy salvo por mi perseverancia. Eso es orgullo, eso es robarle la gloria a Dios. Lo dice así el apóstol Pablo: si es por obras, no es por gracia. Si es por obras, es por nosotros, no es por Dios. Si alguien dijera, yo soy, porque Dios obviamente es gracioso, soy 99% salvo por la obra de Jesús, y un 1% se debe a mi fe, a mis obras, a mi perseverancia. Esa persona no está dándole el 99% de la gloria a Dios y un 1% así. Se está atribuyendo a Él toda la gloria, porque finalmente ese 1% es el que hace la diferencia. O la salvación es de Dios o es de nosotros. Jonás dice que la salvación es de Jehová y solamente de Él. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, o comentarios con relación con esto? ¿Sí? Por ejemplo, la gente que está moribunda y va, alguien viene y le habla y dice, no, si se fue creyendo. ¿Eso es válido el pensamiento al movimiento? O porque yo me pregunto, ¿dónde está la fe que se debe dar o la Sí. Yo creo que ahí entra un poquito en lo que Dios dice en las cosas secretas. Yo no creo que sea lo normal que las personas justo en su lecho de muerte ahí se arrepientan. Justo en el momento antes que vengan y que crean, como muchas personas como piensan así, no, fue el pastor y le predicó ahí en el lecho de muerte y la persona así como que apretó el dedito chico y le dijo que sí. Claro. Claro. O esa salvación que el Felipe Camiroaga. Felipe Camiroaga. Justo el día antes que murió fue una persona y le predicó el evangelio, así que tiene que haber creído Felipito está en el cielo. Generalmente sí, la gente famosa se muere y en paz descanse. Salvación por fama, no o salvación por muerte. Ahora, no podemos decir tampoco que nunca la gente pueda ser convertida. Porque de hecho tenemos el ejemplo del ladrón que estaba al lado del Señor Jesucristo y que él creyó y expresó su fe un momento antes de morir. Aunque sí hay un testimonio ahí con su propia afirmación de que verdaderamente creyó. Su propia declaración. El contexto en el cual él vivió era un hombre judío, él tiene que haber sabido la ley, tiene que haber conocido la ley. No es tampoco alguien que no cree, nunca escuchó nada acerca de Dios y de repente creyó. Ahora, entonces no tenemos, como nosotros no tenemos acceso al corazón de las personas,
nunca vamos a estar seguros de que finalmente creyó o no creyó. Yo creo que lo más sensato es no hacer afirmaciones como que descansa en paz o que está en el cielo, alguien del cual no tenemos ninguna evidencia del que creyó verdaderamente. ¿Vamos a llevarnos sorpresas en el cielo? Sí, gente que nosotros nunca pensamos que verdaderamente creyente era creyente, gente que vimos toda la vida en la iglesia, no la vamos a encontrar allá, porque no tenemos acceso al corazón. Eso también nos hace ser, o nos debería hacer ser más humilde y menos eh, como definitivo en nuestras afirmaciones. Pero lo normal es lo normal. O sea, si la gente no creyó en su vida y no tenemos evidencia de que creyó, no tenemos que considerarlas como creyentes. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Nunca es tarde para creer. Dios puede convertir en cualquier momento. Uh-huh. 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 Así es. ¿Algo más? ¿No? ¿Oremos? Señor, te damos muchas gracias porque la enseñanza de tu palabra, Señor, siempre te glorifica. Tú quieres, Señor, que nosotros aprendamos a glorificarte, Señor. Es para eso que tú nos creaste, para que te glorifiquemos y nos gocemos, Señor, en ti. Gracias, Señor, porque podemos gozarnos glorificándote. Gracias, Señor, porque la enseñanza de la predestinación para vida es una doctrina que trae gozo. Trae gozo, Señor, porque trae seguridad. Si la salvación dependiera de nosotros, no seríamos salvos. No podríamos tener seguridad de la salvación y por lo tanto no podría haber gozo en nosotros. Saber que la salvación depende de ti, que no hay nadie que pueda doblar tu mano, que no hay nadie que pueda quitarle los tuyos al Señor Jesucristo. Trae, Señor, alegría y gozo a nuestros corazones. Así que, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a traer gloria a tu nombre, creyendo, Señor, en la predestinación, creyendo, Señor, en la elección, creyendo, Señor, que finalmente somos tuyos porque somos tus ovejas, porque tú nos elegiste para vida eterna, porque tú nos diste la fe, porque la salvación, la fe, es un don tuyo. Ayúdanos, Señor, entonces a vivir sabiendo que no hay merecimiento en nosotros, que no hay en nosotros mismos algo que nos haga merecedores o mejores que otros. Ayúdanos, Señor, a ser humildes delante de esta doctrina, Señor, que busca traer gloria a tu nombre. Bendícenos, Señor, y que luego, Señor, reunidos con nuestros hermanos, Señor, en el culto, podamos, Señor, expresar esta alegría, Señor, adorándote con todo nuestro corazón. Esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Chao, hermanos.